Buen día. Vamos a realizar la presentación de la herramienta DWH SIAP. Esta herramienta pertenece a la empresa Bit Software SAS. La herramienta DWH SIAP es una herramienta ETL. Y una herramienta ETL hace parte de las dos herramientas que generalmente se manejan en una bodega de datos. En una bodega de datos tenemos herramienta ETL y tenemos una herramienta de explotación de datos. Pues bien, esta herramienta ETL es la única herramienta en el mercado que permite la generación del 100% código ETL para poder realizar los cargues. Nosotros para la presentación organizamos en un árbol 3 nodos: los parámetros, los pedidos y en sí el ETL. Entre los parámetros, digamos que es donde definimos toda la información básica del sistema. Vamos a encontrar los servidores. Esto nos va a servir para identificar cuáles pueden ser los servidores de tanto fuente como el servidor destino, ¿sí? Miremos algunas características o algo que vamos a solicitar del servidor. La IP, importante porque vamos a hacer conexión si es fuente o si es destino. La memoria RAM, que es importante nosotros conocer para en un momento determinado después tratar de automatizar algunos parámetros. El número de procesadores igual para saber algunos parámetros que pudiéramos parametrizar. El nombre del equipo. Por aquí hay algo que se llama el puerto. El puerto es clave porque ese puerto es el que nos va a permitir identificar o nos va a permitir conectarnos para extraer algún archivo plano si nosotros vamos a realizarlo de esta manera. Bueno, los grupos de pedidos, otra de las partes de los parámetros del sistema. Los grupos de pedidos simplemente es una clasificación o una agrupación de todos los pedidos que nosotros tenemos en un grupo. Entonces vamos a tener en este ejemplo un grupo de autorización, un grupo de canje y un grupo de prueba. Podemos varios proyectos clasificarlos en uno de estos grupos como para control y para estadísticas. Parámetros generales. Dentro de los parámetros generales nosotros lo que vamos a hacer es ingresar todos aquellos parámetros con el cual el sistema va a realizar el cargue. Por ejemplo, aquí tenemos el máximo espera de job. Esto es el tiempo máximo que él va a esperar para asignar un job. El máximo de espera preparando. Esto es el máximo de espera que él va a realizar o va a tardarse en preparar un cargue. El máximo job por carga. Esto es cuántos jobs va a utilizar para la carga, cuántos jobs va a utilizar para la transformación. Todos estos son parámetros obligatorios, y aquí me dice el tipo de carga, el tipo de parámetros, si es para carga o si pertenece a la metadata del ETL. Vamos a mirar el porcentaje tope de notificación. Esto significa en qué momento él va a empezar a notificarme de que estos máximos tiempos ya van a lograrse. Entonces me dice, cuando llegue a un 75, avíseme de que va a violarse ese máximo tiempo y que se va a rechazar un cargue. ¿Quién es el propietario del DWH? El propietario del DWH es el dueño de todo el diccionario de la metadata de la bodega de datos. ¿Cuántos registros me permite instanciar en una sola carga para llegar a memoria de las dimensiones? ¿Cuántas de los hechos? Esto es porque nosotros trabajamos la información en la memoria y es una tendencia de trabajar la información de bodega de datos en memoria. Por cada cuántos registros vamos a hacer un commit en los hechos, en la transformación. El usuario que va a ser el dueño de la data de la bodega de datos, o sea, donde se van a almacenar las tablas del ETL, las fuentes, las transformadas. Perfecto, aquí es donde vamos a parametrizar todo esto. Y estos parámetros son obligatorios que los encuentre. Bueno, miremos el ETL. En el ETL nosotros vamos a parametrizar tanto todo lo que tiene que ver con la fuente de datos, con la transformación
de los datos con los destinos. Nosotros le llamamos destinos porque pueden haber tres tipos de destinos. Existen lo que nosotros le llamamos la tabla de hecho, la tabla de dimensiones y la tabla de sumarias. Entonces identifiquemos primero la fuente. Entonces esta es la relación entre matriz, fuente, destino. A eso se le llama así a la metodología que nosotros utilizamos para poder implementar una bodega de datos. Entonces en las fuentes tenemos los archivos fuentes y tenemos las tablas fuentes. Esos archivos fuentes me van a identificar, por ejemplo, aquí tenemos una prueba de un archivo fuente donde yo voy a tener el nombre del archivo fuente, el servidor, desde donde llega el servidor hasta donde va el archivo fuente. Si es un archivo delimitado, esto quiere decir de que el archivo no va a ser de posición fija, sino que va a tener una delimitación, bien sea por coma, por punto y coma, y si él está aquí chequeado de que es un archivo delimitado, me va a permitir identificar cuál es el carácter para separar aquellos campos. En este caso, para nuestra prueba, es un archivo de longitud fija. Lo que hacemos nosotros es definir los nombres de las columnas y la posición y final y el orden en el cual se van a realizar el cargue. Esto es identificar el archivo plano con cada una de sus posiciones o con el campo delimitado por una coma, para poder de esta manera poder realizar el cargue de la información. Este cargue, digamos que aquí hay una característica interesante, y es que él no va a ir a tomar el archivo plano con un comando del sistema operativo, sino que él va a hacer uso de las tablas externas. Es decir, el archivo plano se me convierte en una tabla de Oracle. Yo la puedo ver como si fuera una tabla de Oracle. Esto me independiza o me da una independencia del sistema operativo, ¿no? Bueno, así como existe este archivo plano, que es la fuente, yo le tengo que decir a dónde va a llegarme este archivo plano. Entonces yo defino aquí las características de mi tabla load, o mi tabla de carga, o mi tabla fuente. Aquí la tengo. Simplemente estoy diciendo, señor, entre el nombre de la tabla, el nombre corto, que es importante para él definir internamente dentro de los ETLs o dentro de los archivos que genera algunas características de variables y todo este tipo de cosas, el archivo fuente que va a estar asociado a esta tabla fuente. Y acá vamos a decir cuál es el campo fuente y cuál es el nombre el nombre de la tabla, o digámoslo de esta manera, el nombre de la tabla, el nombre corto de la tabla, el tipo de datos, la longitud, y este es el campo fuente. O sea, cuál es el campo fuente, por supuesto, del archivo fuente asociado a este campo de la tabla fuente. Perfecto, ahí ya lo vemos. De esta manera nosotros hacemos la relación. Una vez que tengamos definido este mapeo entre el archivo fuente y la tabla fuente, vamos a definir la tabla transformada. ¿Qué es la tabla transformada? Una tabla transformada no es más que una tabla donde va a llegar la información producto de la transformación de un ETL. Acordémonos que el ETL significa extracción, transformación y carga, en inglés load. Esa transformación no es más que unas reglas de transformación, que me permiten que yo cambie un campo o varios campos fuentes, los transforme, les aplique una regla y me llegue hasta un campo transformado. Pues esos campos transformados se ingresan en tablas transformadas. Entonces miremos, por ejemplo, alguna tabla transformada. Es muy sencillo, pues pareciera que en este caso la tabla transformada va a tener menos campo, pero en este caso puede tener más, pero en este caso tiene menos campos que en la tabla fuente. Estamos definiendo la red adquirente, la terminal, etcétera, con un nombre corto. Vuelvo y les digo, este nombre corto es útil, muy útil para él internamente definir algunas variables asociadas con este campo. Para eso es que existe este nombre corto. Este nombre corto para el usuario final no va a tenerle no va a significar nada, pero es muy importante para cuando él define internamente los campos, las variables asociadas a estos campos. El tipo de dato, bueno, luego viene
lo que se convierte en la relación fuente transformada. La relación fuente transformada es la tabla fuente y la tabla transformada. En este caso, él me viene y yo puedo mapear cuál tabla transformada y cuál es mi fuente de datos. Listo, una vez que haya definido esto, yo también tendría que definir o mapear los campos fuentes con los campos transformados. Aquí tenemos los campos transformados, mírenlos aquí, el número de la tarjeta, red adquirente y el código de terminal. Y aquí es donde se pone algo interesante. Y es que este campo transformado le pueden llegar datos desde un campo fuente, en este caso, este campo fuente de target llega hasta el número de tarjeta. Esto le llamamos un campo degenerado. Un campo degenerado es un campo donde directamente sin ninguna transformación, tal como está el valor del campo fuente, me va a llegar hasta el campo transformado. Por otro lado, estos dos campos son producto de dos reglas o formulación. Esto quiere decir, cuando aquí tenemos la regla o formulación, de que este red adquirente es una fórmula o es una regla de transformación, es lo mismo. Que este terminal es una fórmula o es una regla de transformación. Para el usuario final, esto es tan sencillo como escoger la regla o la transformación y asignárselo acá. Pero ¿dónde nosotros realmente construimos estas fórmulas o transformaciones, que es el punto clave de la transformación, el punto neurálgico de la transformación dentro de un ETL? Pues para eso vamos a editar las fórmulas y vamos a abrir una pantalla o una nueva, perdón, vamos a abrir un aplicativo donde tenemos esta información. Bueno, ya tenemos aquí la pantalla de formulación. Creo que sería bueno que tuviéramos en cuenta esto. Esto es un árbol igual, de operandos, operadores y fórmulas. Un operador no corresponde a otra cosa que los operadores normales que nosotros conocemos. Más, menos, mayor, igual. Bueno, existen operadores unarios, ternarios, binarios. Los más conocidos para nosotros son los binarios, pero nosotros podemos utilizar cualquier tipo de operador. Estos operadores ya están quemados por nosotros, por la empresa BitSoftware y por el aplicativo. Entonces ya sabemos que es num, convierte un operando cadena numérico, ABS, retorno el valor absoluto. Aquí podemos mirar cuáles son los operandos que proporciona el sistema y de qué manera le podemos dar nosotros uso, ¿no? dentro del software. Bueno, otras son los operandos. No cabe más por decir, tenemos unos operandos globales y tenemos unos operandos asociados a cada uno de los proyectos que hemos nosotros generado. Acuérdense, esto de acá, vuelvo a esta pantalla de acá. Cada uno de estos son unos proyectos. Cada tabla se me convierte en un proyecto. Cada fuente se me convierte en un proyecto. Pues bien, él para cada uno de estos proyectos me tiene sus propias constantes, sus propios bloques y sus propias fórmulas. En los operandos, él automáticamente me genera todos los operandos que él necesita para poder realizar para poder realizar una transformación. Y estos operandos los carga él automáticamente. A mí no me toca hacerle ningún tipo de mantenimiento a estos bloques, que es simplemente la definición de cada uno de las columnas del archivo fuente. Lo que nos compete aquí es generar la formulación. Esto sí es importante para nosotros. Esta formulación es la que nosotros empezamos a realizar, o que nos toca realizar. En este caso, por ejemplo, tenemos red adquirente, que fue una de las que vimos allá. La red adquirente me dice, tiene un nombre corto, igual para la definición de variables en los ETLs, tiene un nombre largo o nombre de la fórmula, es de tipo cadena, es decir, me va a retornar esta fórmula un tipo cadena. Puede ser que me retorne una fecha, puede ser que me retorne un valor lógico, o puede ser que me retorne un valor numérico. Me dice si es final o no es final. Esto es para saber si va a poder tener hijos, ¿no? Si esa fórmula la puedo utilizar como operando en otras fórmulas. Una descripción, es bueno tener la documentación de la formulación.
me dice quién es el propietario de la fórmula y qué tipo de expresión es. Y este tipo de expresión es importante que nosotros la tengamos clara. Existe para nosotros un tipo de expresión de fórmula regular o un tipo de expresión de fórmula condicional. La expresión de tipo regular es aquella expresión que nos permite a nosotros escribirla tal como nosotros la comprendemos, como nosotros lo realizamos en Excel, un tipo A más B, o A por C, o A dividido entre B, o 1 dividido entre 8. Ese tipo de expresión le llamamos nosotros expresión regular, es la más conocida. Y de esta manera nosotros acá tenemos una pequeño tablerito donde podemos ir ingresando. Si nosotros vamos a insertar, vamos a oprimir uno de estos botoncitos, él me va a insertar un registro. Entonces aquí me abrió una posición 4 y en esta posición 4 yo puedo traerme un código, ¿no? Entonces yo puedo decirle, aquí por ejemplo me traje el 17, ¿no? Yo puedo traerme cualquier valor yo me puedo traer aquí. Aquí el 4 me traje el 4, yo simplemente lo despliego. Sí, busco mi operando correspondiente, ¿no? Por ejemplo, él aquí también me está colocando este operando en color rojo. Esto significa de que para él esta expresión es irregular o no irregular, digamos la que no está bien definida, bien construida. Tiene algún problema la expresión, entonces él me va marcando donde él considera que se encuentra el problema en la expresión. Vea, si aquí abro, él ya me dice que aquí el nulo debe tener algún problema porque estoy creándole un parámetro de más. Entonces esto es importante, que él me está haciendo una validación a la medida en que yo estoy construyendo la formulación. Y yo puedo decirle aquí, insértemelo a la derecha donde estoy, insértemelo a la izquierda, perfecto. Entonces aquí, por ejemplo, ya esto no tiene mucho sentido, pero pues es como para que nosotros sepamos de qué manera funciona, ¿no? Yo puedo ir construyendo y ir metiendo mi expresión de una manera regular y él me la va validando. Tiene un grado de validación, pero de todas maneras las validaciones completas no se encuentran en este momento. Bueno, otro tipo de formulación, esta sigue siendo regular. Otro tipo de formulación es el tipo condicional, y el tipo condicional la necesitamos porque cuando nosotros realizamos transformación nos apoyamos mucho de las reglas condicionales o de la expresión condicional, perdón, para construir nuestras reglas mejor. Entonces aquí una expresión condicional me dice sí, y aquí viene la expresión. En este caso esta expresión, como la vemos acá, es a su vez una fórmula. Yo la puedo editar aquí. Esta fórmula me dice que es regular y me dice DFG PAC igual a yes. Si esto ya lo conozco yo, el código o el flag de pago, si es igual a yes, quiere decir de que el flag de pago de servicio público está activo, entonces le voy a asignar a este valor de tipo operación servicio público. De lo contrario, sí, el de codes es igual a 900. Esto es un código ya quemado que nosotros tenemos. Esto significa que el código de comercio es igual a 100, entonces me dice que es un pago de impuesto. Digamos que estas reglas ya hacen parte del conocimiento de la empresa, ¿no? de la transformación, hacen parte ya de lo que nosotros sabemos, de lo que nosotros somos conscientes, de lo que nosotros conocemos bien, ¿no? Entonces aquí está una forma en la cual yo puedo ir construyendo mi expresión. Si yo quisiera eliminar esto, lo que tengo que hacer es limpiar el valor del componente. Yo le digo que queda en un componente vacío. Y aquí, en este de lo contrario, me da para seleccionar, ¿no? Yo puedo decir acá, en de lo contrario, le puedo decir que quede vacío. Y si queda vacío, yo ya puedo seleccionar aquí alguna cosa, o en un caso determinado, eliminar. Por ejemplo, insertar expresión, bueno, aquí no, porque este de lo contrario pertenece a este, entonces sí, hagámoslo acá para poderlo eliminar. Hagamos un ejemplo aquí para poderlo eliminar. Aquí yo podría evaluar, bueno, aquí estoy un poquitico perdido, no sé, allá. Cuando me sale acá es que yo puedo ya eliminarlo completamente. Listo.
Eh, entonces yo puedo crear la expresión condicional con un grado de anidaamiento, eh, digamos, infinito, pero se puede realizar de esta manera. Bueno, digamos que esta es la parte de la formulación. Entonces yo tengo una formulación, esta es la formulación que pertenece al proyecto TMP Canje Manual, y aquí hay unas formulaciones globales porque es posible que yo también tenga una formulación global. Pero de aquí, en esta formulación, es donde nosotros realizamos toda la transformación de un ETL. Y esa transformación es la que aquí nosotros asociamos a un campo transformado. Perfecto. Entonces, esta es la forma, esto era lo que les quería comentar. Miren que es algo supremamente sencillo. Miren que no hay pseudocódigo de programación, esto lo puede hacer el administrador. No va a necesitar absolutamente del apoyo de una persona con conocimientos grandes en sistemas, ¿sí? Bueno, y por último nosotros definimos la tabla destino. La tabla destino es simplemente la tabla final hasta donde va a llegar la información. De esta tabla destino la vamos a ingresar, miremos por ejemplo aquí, se llama canje manual. Yo le digo aquí que es una tabla de tipo hecho, dimensión hecho o sumaria, es un hecho. Me dice que es un canje manual, la descripción y los campos, ¿no? Los campos y el tipo de dato con la longitud normal, como cuando estamos utilizando una herramienta para modelar o para definir las tablas normales, o de una base de datos mejor, más que tablas normales. Igual vamos a tener una relación de la tabla transformada con la tabla destino. Esta relación la definimos aquí y acá vamos a definir los campos. Entonces vamos a definir aquí los campos, vamos a darle clic. Esto es porque le di doble clic, esto no tiene ningún problema. Sí, es que me acelero a veces. Esto está validado, simplemente que cuando a veces uno le da muchos clics, pues lo estoy presionando mucho. Bueno, tenemos la relación entre tabla transformada y tabla destino. La tabla transformada es canje trans, la tabla destino es canje manual. Ya vimos que era una tabla de hechos. Miremos los campos transformados, están aquí. Estos son los campos destino, están pasándose directamente de aquí para acá. Esto es algo que llaman dimensiones degeneradas. Y aquí, esto es clave porque aquí pudiéramos nosotros decirle, señor, esta dimensión asociada a red adquirente se llama, bueno, debe llamarse red adquirente, ¿no? ¿Para qué? Para que él realice sobre esto campo transformado una validación de la dimensión. Él va a verificar de que este campo transformado se encuentra se encuentra dentro de las transformaciones, dentro del APL traducción instantánea que nosotros le llamamos, o la traducción instantánea, o bueno, ese concepto no es muy conocido para este curso. Digamos que nosotros vamos a tener una tabla donde vamos a conservar los códigos fuentes y los códigos transformados. Esos códigos transformados hacen parte de todos los códigos de dimensión. Es la relación entre el campo transformado y el campo de dimensión destino, ¿sí? Entonces, o el famoso CW. Entonces esta dimensión me va a permitir poder realizar esa validación. Otra cosa importante es cambio en el tiempo. Si yo le marco a esto, aquí cambio en el tiempo, cada vez que él vea que cambió ese campo, y esto sucede, es para generalmente las dimensiones, cuando la tabla es de tipo dimensión, si hubo un cambio en uno de los campos, pues él me vaya guardando un historial, y yo tenga, a eso le llamamos cambio en el tiempo. Bueno, una vez que tenemos definido todo esto, podemos realizar lo que le llamamos nosotros los pedidos. Los pedidos no es más que agrupar toda la matriz fuente destino o lo que hemos parametrizado en la metadata para poder realizar un ETL. Lo agrupamos en un pedido. Entonces decimos, vamos a tener el cargue de autorización, el cargue de canje. Si entra aquí, por ejemplo, miremos el de canje manual, le vamos a decir, señor, esta es la tabla fuente, el nombre corto,
el grupo al cual lo vamos a ingresar, el tipo de carga, si es automático o manual. Si es automático, él me va a generar todos los pedidos automáticamente, día por día, si es que la periodicidad es diaria, mes por mes, si es mensual. También tenemos la característica de colocarlo en línea, quiere decir que el sistema va a permitir o me va a recibir datos en línea. Cada vez que él vea que hay un registro para cargar, él lo va a ir cargar, no importa el momento en el que sea, en el que yo lo envíe. El número de commits para él poder empezar a hacer, para poder salvar o grabar en el sistema, y me va a permitir determinar si ya un log de transformación. Este log de transformación es el identificar si podemos nosotros o si nos interesa a nosotros evaluar operando por operando. ¿Se acuerdan de la formulación? Cuando nosotros formulamos tenemos una fórmula operando y operadores, o una fórmula condicional. Pues eso, cada uno de esos operandos yo puedo saber qué valor tenía si en caso tal de que me toque hacer un log. Perfecto. Bueno, una vez que yo ya tenga parametrizado mi metadata, entonces yo puedo aquí en un tablero de control evaluar el estado de la metadata. Este estado de la metadata me dice, señor, hay 3 proyectos sin transformar y hay uno que está completo, uno que está transformado. ¿A qué le llama él sin transformar? Pues digamos que el ETL debe tener, o esta metadata debe tener parametrizado tanto la tabla fuente, la tabla transformada, la tabla destino como el pedido, para que él lo tome como que se encuentra un proyecto totalmente diligenciado. En este caso le llama completo. Bueno, la metadata es la definición de todo mi ETL, es la definición de la información, pero esa definición es interpretada por un motor y es automáticamente generado en la base de datos. Por eso es que se encuentra este ETL en el estado en la base de datos. Ya aquí me dice, hay 2 proyectos que no están generados y hay uno que es válido. Estos son los 3 proyectos que tiene y cuál son el estado de acá. Él está esperando que haya una tabla transformada, que exista una tabla destino, que exista un pedido. En este caso la única que tiene los 3 chulitos, que está el pedido y todo, es esta. Entonces él me dice, señor, usted está listo para poder realizar el ETL. Está listo para que yo pueda definir mi ETL dentro de la bodega de datos. Entonces cuando está así, aquí me aparece que está completo, aquí me aparece que es válido en la base de datos y aquí me va a aparecer un icono que me permite generar el ETL. Esto no es más que una vez que esté parametrizado mi base, mi metadata, y aquí voy a ir haciendo algo, perdónenme mientras les voy a explicar, voy a abrir el SQL Developer, es una herramienta de Oracle. ¿Para qué? Para que yo para permitirme eliminar unos paquetes y eliminar una tabla y ver que el estado del ETL me va a cambiar aquí, el estado de la base de datos me va a cambiar, y de esa manera también poderles soportar a ustedes que el sistema automáticamente me genera la información directamente hasta la base de datos. A mí no me toca realizar absolutamente nada. Él me genera todos los ETLs, me genera los cambios en la base de datos. Si yo modifiqué, alteré mi tabla fuente destino, él me va a reorganizar todo mi ETL automáticamente, me va a alterar los objetos en este caso las tablas en la base de datos. Perfecto. Entonces miremos, aquí ya lo abrimos. Esperemos que me abre. Aquí lo tengo. Tengo aquí en el DWH, dijimos nosotros que era el dueño de los paquetes y el test es el dueño de los datos del sistema. Entonces aquí en DWH vamos a eliminar, yo ya conozco qué paquete se está creando. Aquí existe PMP canje manual, yo ya sé que acá tenemos estos 3 canje manual, lo vamos a eliminar. Aquí estoy utilizando una herramienta de Oracle y vamos a eliminar, vamos a borrar el paquete. Me dice que si lo deseo eliminar, vamos a eliminar este paquete, vamos a eliminar el paquete de ETL, luego les voy a decir qué tipo de paquete va a generar. Y borremos este, pues genera estos 3 paquetes. Y vamos a hacer algo también, vamos a eliminar una tabla, una de las tablas del sistema. Entonces miremos una tabla acá,
esta tabla de canje manual, miremos si tiene algún dato. En efecto tiene datos, entonces vamos a decirle acá que vamos a borrar esta tabla. Esta tabla es la tabla final del canje. ¿Listo? Ya no se encuentra acá, ya ustedes lo están viendo, tampoco vamos a encontrar los paquetes. Y vamos a refrescar acá el tablero. Si ustedes alcanzan a observar, ya aquí se colocó en color naranja. Quiere que no está generado el ETL. No hay un error, pero no está generado el ETL, ¿sí? Entonces yo aquí podría generar el ETL desde este icono. Vamos a hacer la prueba. O sea, vamos a reconstruir lo que yo borré, lo que acabamos de borrar, vamos a reconstruirlo y de esa manera evidenciamos que la herramienta me genera automáticamente tanto los ETLs, mire que aquí ya me genera automáticamente tanto los ETLs como me crea las estructuras necesarias para que ese ETL funcione. Aquí ya lo dejó en verde de nuevo y ya me colocó acá que se encuentra válido nuevamente. Verifiquemos aquí, vamos a ver los paquetes. En DWH, miremos, aquí no me aparece, refresquemos esto, miren ya está acá, canje manual, está encriptado, canje manual DAT, este canje manual DAT, este es el de los datos, este es un caché donde se encuentran, donde vamos a almacenar los datos, y este ETL no es más que el paquete de ETL, está totalmente encriptado, perfecto, pero así como nosotros tenemos se genera este código encriptado, el administrador puede ir a mirar dónde quedaron esos códigos fuentes, dónde quedó el código fuente. Pues el código fuente queda en el propietario, ya no en la bodega de datos, sino aquí del sistema que es Bitsoft, en algo que se llama códigos fuentes. Este señor va a mirar y va a realizar automáticamente todas las modificaciones, se van a almacenar acá. Hoy estamos a ¿qué? Hoy estamos a 2 de abril. A 2 de abril, mire, son estos de acá. A 2 de abril a las... ¿qué? No, este no es, perdón. 2 de abril es este de aquí, a las 3:07, preciso son las 3:09. Esto es lo que él ha creado, ¿no? Entonces echémosle una ojeadita aquí. Hagámosle un check. Este es el visualizador del SQL Developer. Miremos este que es el ETL. Este es el ETL. Y este es todo el código que le ha ido generando. Entonces es mucho el código que nos permite ahogarnos. Digamos que esta es la primera parte de la presentación, de esta pequeña presentación de la bodega de datos. En la segunda parte entraremos a la herramienta de cargues, es decir, todo lo que se generó aquí es la definición del ETL, pero ya el día a día, los cargues diarios tienen que ser administrados por una herramienta. Eso lo vamos a ver en el próximo tutorial. Muchas gracias.